El señor Froilán estaba prestando a un subdelegación, va a seguir haciéndolo en el día de la fecha. Como ya le informé en la jornada anterior, hoy disponemos hasta las 9 horas para continuar el juicio. A las 9 tenemos una continuación de la audiencia de la jueza Liz Ramírez. Rubén Torres y otros sobre producción a las 9 y creo que a las 10 hay una continuación de un juicio de la doctora Silveira y luego tenemos una revisión. Ya les informé también que el juicio va a continuar el fecha 5 de octubre a las 13 horas. Ya va a ser el sexto juicio del día. Y ya posteriormente vamos a pedir informe a la Corte. La excepción se recepcionó el día miércoles se recepcionó la excepción, entonces para dentro de 10 días quizá ya tengamos alguna respuesta. Vamos a esperar que empiece el trámite pertinente en la Corte y luego sí ya de un par de sesiones ya vamos a acelerar el proceso a los efectos de esperar el resultado de la Corte. Como ya saben, si la Corte hace lugar la excepción, seguramente no vamos a proseguir con el juicio, y si no hace lugar, ya vamos a proseguir con el juicio de manera avanzada. No avanzamos ahora rápido porque no podemos dictar sentencia sin que se resuelva la excepción, que aclaro recién el día miércoles llegó a la Corte. Entonces, ya en breve momento proseguimos con la declaración del señor Froilán Peralta. Posteriormente le iba a preguntar al doctor Colucci, su cliente manifestó que iba a declarar al final, ¿verdad? Sí, vale. Entonces ya después del Ministerio Público, una vez concluida la declaración del señor Froilán, ya vamos a empezar con las declaraciones testificales. Yo ya les voy a ir indicando las fechas, dependiendo de cuándo termine de declarar el señor, para ir convocándole a los testigos. Peritos no hay en la presente causa Ministerio Público. No. Informe identificales, pericia no Perfecto. Entonces todas las personas que van a declarar lo van a hacer en carácter de testigos nomás, no hay peritos. Perfecto. Creo que hay pruebas que el juez de garantías dispuso que se realicen en sentencia. Son dos informes. Vamos a vos y facultad. ¿Quién solicitó esos informes? La defensa de María Carlos Martínez. Doctor Colucci, dos pruebas son solicitadas por su parte. Sí, entiendo que el defensor que estaba con la señora María del Carmen en la audiencia preliminar respectiva solicitó. Vamos a repartir para la semana que viene. Luego se me avisan y retiramos si Perfecto. quieren y diligenciamos. Sí, perfecto, mejor. Nosotros no estamos contando con un guía notificador, entonces Sí, por favor. le agradezco por diligencia. El martes, por ejemplo, pasamos por uno martes. Sí. Señor presidente, Sí, doctor. ¿existiría la posibilidad de que en el momento que se tengan que sustanciar las pruebas documentales lo hagamos de manera telemática debido a que tienen demasiados tomos y como para traer todo aquí al juicio y hacerlo desde nuestros recintos, entonces sería el mejor manejo? Sí, sin problema, doctor. Podemos hacerlo de la misma manera que habíamos hecho, de la misma manera que hicimos el juicio de Roberto Cárdenas. Entonces, las partes que quieran hacerlo de manera telemática, los días que hagamos las pruebas documentales, lo pueden hacer. Solamente las documentales, Sí. debido a que son Sin varios problema. tomos, son 16 tomos más o menos de carpeta fiscal. Perfecto. Vamos a hacer entonces eso. Si alguna de las partes quiere hacerlo de su oficina, entonces lo Para haremos mejor manejo de documentos. por medio telemático la parte documental sin problema. También así mismo si alguna de las partes alguna vez tiene alguna cuestión de aislamiento o algo así, lo hacemos por medios telemáticos sin problema. De hecho, esto estamos haciendo ahora de manera presencial, pero se puede hacer de manera telemática también sin ningún inconveniente. Si algún día alguna de las partes o los miembros tienen algún inconveniente o prefieren hacerlo desde sus despachos, no hay ningún inconveniente.
Entonces vamos a proseguir con la declaración, señor Froilán. Muchas gracias, señor presidente. Buen día, señores miembros. ¿Te recuerda exactamente dónde se quedó, verdad? Sí, señor. No hace falta que le vamos a recordar. No, señor, tengo anotado, presidente. Perfecto, adelante, doctor. Entonces, señor, entonces hasta las 9 contamos hoy de tiempo. A esa hora vamos a iniciar otra audiencia, ¿sí? Para que usted más o menos vaya ordenando su idea para ir cerrando alguna idea en ese tiempo, ¿verdad? Muchas gracias, presidente. Salvo que ya termine su declaración. Perfecto. El día pasado habíamos cerrado nuestra declaración referente al documento del Ministerio Público en la página 28 y decíamos nosotros que cerrábamos un capítulo referente a quienes supuestamente habían violentado artículos de la ley 4995 y el estatuto, y pasamos a la página 28 a partir de Lorenzo Mendieta Caballero, el imputado que según el Ministerio Público es responsable de una lista de personas citadas en este documento, funcionarios de la Universidad Nacional, específicamente de la Facultad de Ciencias Veterinarias, ellos con comisionamiento para trabajar en distintas instituciones. En un número de 17 personas a la Municipalidad de Lambaré, 3 personas, a la Cámara de Diputados y una persona a la Municipalidad de San Lorenzo. Es importante, señores miembros de este tribunal, porque no encontramos en las documentales y en otros elementos arrimados por el Ministerio Público, quizás esté, pero como acaba de manifestar la defensa 1, que hay tomos y tomos, y hemos mirado mucho, pero no hemos encontrado el documento del Consejo Superior Universitario, acta número 21 del año /2011, resolución número 535/00/2011, por la cual se establece el procedimiento para autorizar la comisión de trabajo de funcionarios docentes y administrativos de la Universidad Nacional. Para que este reglamento haya sido aprobado por el Consejo Superior Universitario en ese entonces, se utilizó a la Constitución Nacional, artículo 79, la Ley 136/93 y el Estatuto de la UNA. Y el Consejo Superior Universitario, en uso de sus atribuciones legales, aprueba y resuelve el proyecto del reglamento elevado en aquel momento por el rector de la universidad, profesor ingeniero Pedro Gerardo González. Y ahí se establece el procedimiento para autorizar la comisión de trabajo. Yo me permito citar en este momento este reglamento porque cuando hablamos de los imputados de Froilán Peralta, Tatiana Culoro y otros, para la opinión pública, para la sociedad entera, aparece un solo paquete, no se discrimina en el concepto social. Entonces, pareciera que también, aunque en el documento oficial hay un número de personas que es responsabilidad, según el Ministerio Público, del entonces rector Froilán Peralta y lo que resta en aquel momento decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias, profesor doctor Juan Gualberto Caballero Rodríguez. Pero de cualquier manera, me permito y pido para que se aclare esa situación, porque pareciera que como rector, presidente de la Asamblea y del Consejo Superior, conllevaría en mí la responsabilidad también de esta situación. Pero sin embargo, el mismo Ministerio Público, en los documentos arrimados como prueba,
habla que estos comisionamientos para trabajar en las distintas instituciones por funcionarios de la Universidad Nacional llevan la autorización y la firma del aquel entonces decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Y ese procedimiento es erróneo, y si así figura en el reglamento es porque se violentó este reglamento, porque el camino, el trayecto que debe seguir la solicitud de una institución pidiendo comisionamientos por un funcionario de la Universidad Nacional hacia cualquiera de las instituciones públicas, dice el reglamento y es claro. Primero, la entidad que solicita el comisionamiento debe elevar el pedido al rector de la Universidad Nacional. Si ese funcionario estaría trabajando en una de las unidades académicas, el rector enviaría ese documento de solicitud al decano que corresponda. El decano, con el consejo directivo y o con la Dirección General de Recursos Humanos. ¿Por qué ha dado esa salvedad? Porque quizás el pedido sea por un docente. Entonces el trámite, el análisis de esa solicitud corresponde a la Dirección General Académica. Si es administrativo, al Recursos Humanos y departamento pertinente del cual depende ese funcionario por quien se solicita la comisión. Habiendo analizado, el departamento de académico y o recursos humanos eleva su considerando al decano en negativo o en positivo, y el decano envía de vuelta al rector, y el rector es el que firma la comisión de trabajo, no el decano. ¿Y por qué el rector? Porque si el pedido, vuelvo a repetir, se hiciera por un docente, entonces el rector firma con la participación del Consejo Superior Universitario, que es la autoridad administradora de los docentes en la Universidad Nacional. En este punto es importante resaltar: los profesores escalafonados dependen del Consejo Superior Universitario y los profesores de categorías especiales de los consejos directivos. Si fuera un funcionario administrativo con un dictamen en positivo, afirmativo para su comisión por el decano, con los documentos respaldatorios del análisis de uno de los dos departamentos de su facultad, el rector lo firma. Ahí sí se concreta legalmente la comisión. Aquí el Ministerio Público encontró que los comisionamientos fueron firmados por el decano en ese momento. El número de personas comisionadas, el número aproximado de 21 personas, eleva el perjuicio patrimonial aproximadamente monedas más, monedas menos, en el caso de que hubiese sido, como dice el Ministerio Público, que no se encontró labor en esas instituciones, ascendería aproximadamente a 1.400 millones de guaraníes. En el 99,9% de las personas fueron imputados desde el 2011 al 2015. Sin embargo, encontramos nosotros los documentos del 2015, en los documentos respaldatorios, en las pruebas que arrima el Ministerio Público. Pero de cualquier manera, para cerrar este capítulo que a mí me corresponde en mi posible o supuesto relacionamiento con estos hechos, ya que dice Tatiana Curiolo y otros, y en otros entran estas personas, entiendo yo. Sin embargo, habiendo, matemáticamente hablando, un perjuicio patrimonial al Estado de 1.400 millones, finalmente el Ministerio Público, habiendo analizado, imputa por lesión de confianza al decano de ese momento, profesor doctor Juan Gualberto Caballero,
Y dice la acusación: de acuerdo a las constancias de autos, corresponde calificar las actuaciones del señor Juan Gualberto Caballero Rodríguez, dice el Ministerio Público, dentro de lo establecido en el artículo 192 del Código Penal como lesión de confianza, en concordancia con el artículo 29, inciso 2 del mismo. Y en esa parte, finalmente, el Ministerio Público, habiendo analizado y imputado por lesión de confianza, pide el Ministerio Público, y vamos a pasar a la página 4 del documento que ustedes, que vuestras excelencias tienen en su poder, que el Ministerio Público pide de una salida alternativa, en este caso para el doctor Juan Gualberto Caballero, diciendo que, leyendo y fundamentando todos los artículos referentes a la suspensión condicional del procedimiento. Estoy hablando de esto ya que el profesor Juan Gualberto Caballero pide, el Ministerio Público pide por él la suspensión condicional del proceso. Los fiscales Martín Cabrera y Josefina Aguemo y Arrima testificales documentales al respecto, y finalmente, de acuerdo, dice el documento, entre la defensa del profesor Caballero, el Ministerio Público y la jueza de garantía, resuelven otorgarle esta medida alternativa, diciendo que Juan Gualberto Caballero debe residir en su lugar determinado, permanecer en un trabajo o una actividad laboral lícita, comparecer en el juzgado 3 veces en forma trimestral, hasta completar un año con su periodo de prueba, y luego la donación a la institución que el juzgado determina con una reparación social. Es decir, que en otros, cuando hablamos, la situación de esa parte, entiendo, está resuelta, porque hoy el anteriormente procesado Juan Gualberto Caballero, habiendo sido imputado por lesión de confianza, el mismo Ministerio Público pide para él esta salida procesal de suspensión condicional por un año y devolver el monto de dinero para reparar socialmente, y fue a una fundación. Quiero dejar claro en esa parte que ese capítulo ellos cerraron, ellos tienen su procedimiento definitivo hoy en día, vuelvo a repetir, habiendo supuestamente ascendido el monto de 1.400 millones de guaraníes como perjuicio al erario público. Pasada esa parte, voy a referirme a lo que respecta a mi caso de inducción a un subordinado a un hecho punible y lesión de confianza. El documento del Ministerio Público habla de 1.225.131.348 guaraníes. Eso es lo que hasta ayer de mañana la prensa había hablado como perjuicio patrimonial y actos de corrupción del aquel entonces rector de la Universidad Nacional. Y en la página 40 del documento firmado por el Ministerio Público dice: de lo expresado anteriormente y de las constancias de autos, se deduce claramente que la capacidad psíquica del acusado no presenta alteraciones
por lo que se puede inferir que conocía y comprendía el carácter ilícito de sus actos, por lo que es posible atribuirle la culpabilidad, o sea, la reprochabilidad. Leo tácitamente sí, como dicen los documentos, porque yo agradezco al Ministerio Público que haya diagnosticado mi situación psicosomática. Para mí eso es una satisfacción, que el Ministerio Público, sin mediar profesionales especializados al respecto, ellos, porque no he pasado por ningún examen psicosomático proveído por el Ministerio Público, ni yo pasé en ese momento por un examen, pero ahora me doy cuenta que además de conocer las leyes también pueden diagnosticar a distancia de que la persona está cabalmente, fisiológicamente, clínicamente bien puesto para asumir responsabilidad. Yo le agradezco, porque no niego, hasta hoy me considero psicosomáticamente sano. Lógicamente, con 68 años encima, algunos desequilibrios fisiológicos uno cuenta. En ese sentido, sí, esa condición psicosomática me ha permitido utilizar cabalmente con mi corporación de gobierno, Consejo Directivo, con mi corporación de gobierno, Consejo Superior Universitario y Asamblea Universitaria, aplicar lo que dice los distintos elementos jurídicos que uno tiene a su mano para administrar una institución pública. En este caso, la Constitución Nacional, la Ley 828, la Ley 1264, la Ley 1291, la Ley 136/93 y los estatutos respectivamente a su turno, la 96, la 2000, la 2005 y la 2014. Y paso, con el permiso de ustedes, a detallar lo que ellos pretenden que yo asuma la responsabilidad. En la página 30 dice: perjuicio cuantitativo en guaraníes por los cobros indebidos de los acusados, según planilla de movimiento del personal del Ministerio de Hacienda. Imagínense lo que dice el Ministerio Público. Toma el documento, la planilla del Ministerio de Hacienda, para calificar el monto de guaraníes y aplicarle la responsabilidad. En el Ministerio de Hacienda, lo que uno figura es en un global donde además de cuantificarse, se especifican los cargos. Y ahí es donde llama la atención de que si nosotros tomáramos la planilla de sueldo, ahí está discriminado, dice técnico especializado, dice docente técnico, el cargo jefe de departamento, jefe de división o de sección, porque también tenemos en la Facultad Veterinaria los jefes de secciones, y además están los cargos de profesores. Ellos toman el global de abajo. Froilán Peralta, decano, un salario. Presidente de consejo, otro salario. Y las cátedras. Y dice el Estatuto de la Universidad Nacional: todos los profesores escalafonados podrán tener hasta 2 cátedras por carrera y o unidades académicas dependientes. Y uno puede encontrar 2 cátedras en la Casa Central, 2 cátedras, como en el caso de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en Quindú, 2 cátedras en Pedro Juan Caballero, y suma aproximadamente, porque las cátedras no suman mucho, pero pongamos un monto, en total de guaraníes 10 millones. Y ese monto, ¿qué hace el Ministerio Público? Contrasta posteriormente con lo que el banco en ese momento, y me permito hablar de ese banco, Itaú, no discrimina a Itaú. Ahí sí ya no discrimina.
usted recibe su salario ya en un monto global, los 10 millones de guaraníes. Se deposita. Y eso ustedes van a encontrar acá. Dice el de Hacienda, Itaú y otras instituciones. En la planilla, porque estuvieron en la administración de la facultad veterinaria, en la administración del rectorado, como dice el documento, hace un conglomerado y aplica eso como cobro indebido, cuantificado. Sin embargo, en la acusación, en la página 17, algo, o no, ya no importa la página, dice cobro indebido, nombró a personas indebidamente, como si fuera que se le nombró en el valor que ellos escriben. Y pongo ejemplo, Tatiana Ruth María Cogliolo y otro, ella encabeza. El Ministerio Público dice que Tatiana cobró indebidamente 135.088.249 guaraníes, porque es lo que encontró ahí abajo de la suma, y habla de 5 años, lo imputa del 2011 al 2015. Señores miembros, según todos los documentos arrimados por el Ministerio Público, Tatiana fue nombrada recién en el 2012. Fue nombrada en el 2012, según documental presentado por el Ministerio Público, número 92 en la documental. Número 92, documental sobre Tatiana. La señorita fue nombrada por resolución del rector número 1750, año 2012, como técnico especializado. Resolución número 01-632/14 como auxiliar de enseñanza. Y resolución número 1621/2014 como secretaria de gabinete del rectorado para el sector de protocolo de la UNA. Aquí quiero dejar claro que ellos sumaron su cargo anterior con su cargo actual y no tuvieron en cuenta que el 14 de julio del 2014, con antigüedad del 1 de julio del mismo año, la señorita Tatiana Ruth Cogliolo renuncia al cargo de técnico especializado, categoría UC7, y es nombrada como secretaria de gabinete. Sin embargo, ustedes van a encontrar que suman tanto su cargo anterior y su cargo actual, y no tuvieron en cuenta la renuncia, que renunció a su cargo anterior. Pero suma absolutamente todo. El perjuicio cuantificado de 135 millones, posteriormente, la defensa de esta señorita presenta todos esos detalles que hace finalmente, si hacemos un cálculo, supongamos de que los 135 millones son reales. Del 2011, que no existe porque ella no era funcionaria del 2011. Pero démosle del 2011 al 2015. Si nosotros hacemos una división de 57 meses, todo 11, todo 12, 13, 14 y 15 renunciaron todos en septiembre, cuando comenzaron las imputaciones. 57 meses. Encontraríamos 2.500.000 mensuales como un perjuicio patrimonial, perjuicio al erario público. No existe ese monto en ningún salario. O existe menos o existe más. Y no existe la sumatoria. O sea que haciendo un cálculo mensual da 2.500.000 que había perjudicado o cobrado indebidamente por funciones no cumplidas. ¿Cómo calculas? Si nosotros damos solamente 2013, 2014 y 2015, dividimos por 32, da 4.221.507 guaraníes. Tampoco. Si ustedes miran la planilla, si ustedes miran la planilla de Hacienda, si ustedes miran el legajo que viene de Itaú, no coincide. Hemos analizado absolutamente todo. ¿Cómo se hizo ese cálculo de 135 millones? Es muy difícil para declarar contra eso ni para defender, porque no sabemos de dónde se sacó. Todas esas explicaciones, felizmente, cuando se pidiera
la salida alternativa de suspensión condicional, aceptado por el Ministerio Público, y el juzgado de garantía resuelve darle la alternativa de suspensión condicional, pero habiendo analizado todo esto que estoy diciendo, el juzgado resuelve que en vez de 135.088.249 guaraníes, 10 millones de guaraníes. Porque como el Código Penal Procesal dice que para una salida alternativa hay que asumir un periodo de tiempo donde uno va a estar siendo vigilado, que no vuelva a cometer otros actos ilícitos, digo con mis términos comunes, y debe uno resarcir para el daño social, pero 10 millones de guaraníes. Imagínense la distancia entre 135 millones y 10 millones de guaraníes. No hay manera de entender, ni siquiera los 10 millones, porque tampoco coincide. Tampoco coincide. Si yo voy a reparar un daño social por trabajo no hecho y cobré de balde 5 años, y la propia justicia finalmente interpreta que debo devolver 10 millones de guaraníes. No tiene relación. Y esa es la primera persona en la que no es defenderla a la persona. Yo no le estoy defendiendo, de quede bien claro, yo no le estoy defendiendo a Tatiana Ruth María Comiolo. Estoy defendiendo los actos administrativos asumidos por las autoridades de la Universidad Nacional en su turno, cuando nombraran a Tatiana como administrativo por el rector de la universidad y en su cargo de auxiliar de enseñanza por el consejo directivo. Estos números, matemáticamente hablando, no coinciden con nada. De 135 a 10 millones. Hoy sobreseída, libremente, gracias a Dios, pero destruida 3 años, moral y psicológicamente. Pasamos a la siguiente persona, Evelyn María Caballero. Evelyn María Caballero, 2014 al 2015, por 1 año 7 meses. Cobró indebidamente y el perjuicio monetario 25.764.679 guaraníes. Mirando su resolución en la documental que presenta el Ministerio Público, número 93, 94 y 95, la línea documental que presenta. Ella fue nombrada por resolución número 06/2014 en función de la docencia según el artículo 48, segundo párrafo del estatuto, la ley 1264/98, artículo 11 inciso K, así dice la resolución, y la resolución número 01/2015, resolución número 511/2015, personal permanente del rectorado. 1 año mirando los documentos, ella estuvo 21 meses hasta que fuera imputada por un valor de más de 25 millones. Cuando la defensa presenta los documentos respaldatorios de su nombramiento, y aquí llama la atención que yo no destaqué en el primer caso. En la documental presenta el Ministerio Público que tenían en su poder el reloj marcador de la Facultad de Medicina. En la documental no aparece para el control. Y aquí hacen una diferencia. Las personas que fueron sobreseídas por el Ministerio Público. Doy ejemplo. La señora Aide Medina. ¿Dónde recurrieron a controlarle? Acá está en el documento. El documento respaldatorio para justificar su sobreseimiento de que el Ministerio Público acudió al departamento donde dependía la señora. Y la jefa testifica a favor que es una funcionaria que trabaja, que cumple con sus funciones, que no cobra ilícitamente, ni tampoco fue nombrada ilícitamente. En este caso, su cargo docente técnico
aceptó el Ministerio Público de que ella no entre a clase. En otros casos, para los cargos de docente técnico, el Ministerio Público obliga a que entre en clase. Esta señora jamás entró a clase, nunca dictó clase, pero su jefa dice que trabajaba. Entonces eso le valió al Ministerio Público para solicitar para ella o a aceptar para ella el pedido de la defensa de sobreseimiento definitivo. Nosotros nos encontramos en el primer caso, donde Tatiana Ruth María, dependiente del departamento académico, que haya un informe del departamento académico en donde diga que ella nunca trabajó. O si uno mira el reloj marcador, si alguna vez no marcó el reloj. No encontramos. Yo busqué para de tal manera poder también aceptar o no una situación de hecho. En el caso de la señora Evelyn, no arriba. Esta es una señora que según los informes que tenemos, marcaba diariamente el reloj para su cargo administrativo, en el cargo de auxiliar de enseñanza o en función a la docencia. De hecho que el control es el libro de cátedra que está en el departamento académico, que tampoco arrimó el Ministerio Público para que nosotros podamos analizar esos libros de cátedra para saber si este tribunal de sentencia tenga más clara la situación respecto a las funciones de cargos docentes de categorías especiales. De categorías especiales, porque todo el tiempo ellos se refirieron a profesores escalafonados, sin decir que son profesores escalafonados, pero le atribuía la necesidad de cumplir funciones de profesores escalafonados, habiéndose nombrado como auxiliar de enseñanza o en función a la docencia. Cuando el juzgado de garantía analiza la situación de Evelyn María Caballero y se le otorga la salida de suspensión condicional, se resuelve que debe devolver 3.500.000 guaraníes con acuerdo del juzgado de garantía y devolver en cuotas de 36 meses 3.500.000 guaraníes. Mucho más tiempo, no para devolver, sino duró mucho más tiempo su suspensión condicional que el propio responsable de la institución, que se le había dado un año. Destaco eso, de un posible supuesto perjuicio de 1.400 millones por un año y 25 millones por 3 años, y devolver 3.500.000. El tercer caso, María Esther Villagra Ortiz, también imputada por 2011 por hechos en el 2011 hasta el 2015. Cuando miramos la documental, ustedes van a encontrar en la línea número 111 y 112, y encontramos ahí una resolución número 1963/2012 como técnico general del rectorado de la UNA, y por resolución número 0506/2015 como docente técnico. Recordarán ustedes que el Ministerio Público, con estos dos documentos que cuenta en los respaldatorios, lo imputa por haber no cumplido el artículo 38 y 39, artículos 51 y 71 del Estatuto de la Universidad Nacional. Estudiante hoy flamante profesional egresada de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, se le asigna el monto de 23.452.749 guaraníes por los años 2011 a 2015. Si hacemos un cálculo matemático de 52 meses, de acuerdo a la resolución, ella perjudicó en valor de 451.014 guaraníes mensuales. No existe, gracias a Dios, no hay un salario de 400.000 guaraníes en la Universidad Nacional. No hay. En ninguno va a encontrar en la planilla de Hacienda ni en Itaú, no existe eso. A no ser remuneración extraordinaria que a veces
se cuenta y cobra por trabajo hecho extraordinariamente o haya viajado al interior de la República en las unidades académicas dependientes y bueno, a veces cobra un mísero de 200, 300 mil guaraníes para la comida, pero no hay 451 mil si vamos a, como dice, se le imputa de 2011 a 2015 por este valor. ¿Cómo cobró? Ella tenía cargo administrativo y auxiliar de la enseñanza. Suman los dos cargos y alcanzan los 23 millones. Era o es, porque hasta ahora trabaja. Esta señora vive en la Universidad Nacional, vive en la facultad. Y si es posible para ella marcaría 2 o 3 veces el reloj. Y tiene el reloj en su poder, lo tuvieron por un mes. Inclusive más de un mes tuvieron el Ministerio Público del reloj de la Facultad de Veterinaria y más inclusive elementos informáticos de la facultad que llevaron, que mucho tiempo después devolvieron. Finalmente, el juzgado de garantía, en su 9º turno, le asigna, porque tiene que haber un monto, entiendo yo, como veterinario entiendo, para dar una salida procesal de suspensión condicional, tiene que haber un monto de promedio, y acuerdan que devuelva a ella 3.600.000 guaraníes. En 24 meses, ella pagó 150.000 guaraníes mensuales. Hoy ya está sobreseída también, tiene finiquito de todo el proceso. Es una, como ya dije anteriormente por ella, es una de las investigadoras de la Facultad de Veterinaria. Está en el CONACYT. De 23 a 3.600.000. Pasamos a Silvana González Noguera. Ella es egresada de la Facultad de Ciencias Químicas, Económicas, Administrativas y Contables. Y no figura en la documental presentada por el Ministerio Público. Hemos revisado de abajo, en línea, dándole el número de documentales, no figura. Quizá en esos 17 tomos hemos de encontrar, pero de cualquier manera, ella era una funcionaria muy nueva en la universidad. Apenas se le nombró en el 2015. Y por lo que ella pudo haber cobrado, el Ministerio Público le declara que había perjudicado al Estado 15.887.768 guaraníes. Ella estuvo apenas 9 meses, todavía ni pasó la prueba como funcionaria. 9 meses. Si nosotros por los 9 meses dividimos los 15 millones, teóricamente de manera mensual, ella cobraba sin prestar servicio 1.765.307 guaraníes. No existe eso tampoco en la planilla. No hay eso, no figura. Hemos buscado, porque tenemos copia de la planilla y miramos y no encontramos. De cualquier manera, ella fue nombrada por resolución número 45/55/15, acta 05/2015. Firmado por quién, pero me asume a mí el Ministerio Público. En el caso de Silvana González Noguera, firmado por el decano profesor doctor Juan Gualberto Caballero. Pero finalmente 3.600.000 resuelve el juzgado de 9º turno que para darle la salida procesal, bueno, devuelve a 3.600.000 con un pagadero mensual de 500.000 guaraníes, que así lo hizo esta profesional. Hasta aquí es importante destacar que todo esto, estas resoluciones, o yo pido perdón, no sé si son resoluciones cuando los juzgados son sentencias, todos iban a fundaciones. Ninguno de estos montos fueron a la Universidad Nacional. El perjuicio era para la universidad, teóricamente, supuestamente, pero finalmente se resuelve que eso vaya a la fundación. Eso quiero destacar también. Quinto, la señorita Jessica María Estigarribia Medina. Ella fue imputada 2014-2015 por un valor de 31.297.260 guaraníes. Entre 2014 y 2015
Sin embargo, en el documental barra número 120, específicamente, fue nombrada por resolución número 0506/2015, 23 de marzo del 2015, como docente técnico. ¿Me ha repetido el nombre, señor, de esa mujer? Jessica María Estigarribia Medina. Si nosotros separamos el docente técnico que no necesita concurso, no necesita absolutamente entrar en clase, y como dice por ella el Ministerio Público, no tiene el perfil científico, y si le diéramos solamente a devolver su cargo de auxiliar de enseñanza, lo dividiríamos por 6 meses y sería en valor mensual de 5.216.210 guaraníes por mes. No existe ese monto. Ojalá Dios permita alguna vez un profesor pueda ganar eso. Y como auxiliar ganar 5 millones sería extraordinariamente. Renunciaríamos a todos los otros cargos públicos y nos dedicaríamos exclusivamente a hacer, como decía el doctor Berganza, alguna vez la universidad tiene que tener profesor de tiempo completo, pero hasta hoy no tenemos, lastimosamente, que exige inclusive las grandes evaluadoras internacionales, la QS Internacional. Cuando yo fungía de rector, tuve la satisfacción de invitarle y traerle al representante de la QS Internacional, y tenemos prueba de eso, para reunirnos, y nos decía: la primera debilidad, el primer talón de Aquiles de la Universidad Nacional es no contar con un profesor de tiempo completo. Y ellos asumen de que esta chica perjudicaba 5 millones de guaraníes mensuales en un cargo que no existe. Pero de cualquier manera, para resumir en el caso de esta señorita, el juzgado resuelve que ella devuelva 5 millones de guaraníes. Pasamos a la sexta persona, que va sumando los 1.225.131.348 que yo había lesionado la confianza del Estado. La señorita Kiara Jorgelina Noemí Izquierdo, 2015, se le imputa de que ella no trabajó. Primeramente, ustedes van a encontrar que los primeros documentos los imputan por haber cobrado indebidamente como docente, porque toma el Ministerio Público la denuncia de 2 profesionales del derecho que presentó la denuncia ante la Fiscalía, y investigaciones periodísticas, dice, en todos los documentos presentados, la cabecera de documentales presentados por el Ministerio es la denuncia de 2 colegas y de la investigación periodística. Y esa investigación periodística está encabezada por una periodística que en su currículum no encontramos que sea especialista en estudios universitarios y análisis de la administración universitaria. Pero sin embargo, se usa como documento de cabecera para el Ministerio la investigación, la famosa investigación periodística, que vale muchísimo para el Ministerio Público. Ella fue nombrada, está en el documental presentado por el Ministerio Público número 115. Sin embargo, ahí ya el Ministerio presenta la resolución número 511/2015 del 23 de marzo, fines de marzo de 2015. Como personal de servicio, mayor de edad, la Constitución Nacional dice que todos tenemos derecho a trabajar, solo exige idoneidad para el trabajo. No pide otra exigencia. Como personal de servicio, y lo imputa por un valor de 9 millones de guaraníes por haber trabajado 6 meses. Perjudicaba 1 millón de guaraníes mensuales, según el Ministerio Público. No existe ese salario de 1 millón de guaraníes. ¿De dónde se pudo haber traído? 1.020.045 guaraníes por mes perjudicado. Sin embargo, la jueza de garantía, para darle un monto para esta medida procesal de suspensión condicional, le dieron por 1 año la suspensión condicional para devolver 1 millón de guaraníes.
y ella devolvía 100.000 guaraníes mensuales. Hoy ya está con sobreseimiento definitivo también, lógico, a 6 años. Un año de suspensión, devolver 1 millón y pagar 100.000 guaraníes mensuales. Según documento del Ministerio Público, la séptima persona al cual se le responsabiliza a Froilán es Jorge Arnaldo Jiménez Paredes. Se le aplica 25 millones de guaraníes, 324.012 por ese año. Pero, ¿para qué continuar con él? Ya que el mismo Ministerio Público pide el sobreseimiento para esta razón. Esta persona fue nombrada por el rector Froilán Peralta en el 2015 como docente técnico. Resolución número 807/2015. Y justifica, espectacular, a mí me encanta, hasta emociona en la manera que justifica el Ministerio Público pidiendo por estas 4 personas que quiero citar: Aide Medina, sobreseimiento definitivo; Jorge Arnaldo Jiménez, sobreseimiento definitivo, y suspensión condicional por 1 año por el entonces decano Juan Alberto Caballero Rodríguez. Lo leo y lo releo, y es una satisfacción y da esperanza, inclusive da esperanza, mucha esperanza. Y él está sobreseído. Tenía que haber devuelto 25 millones de guaraníes de manera completamente irracional, ilegal e injustificado. Pero en el caso de él hubo tino en el análisis, investigación y finalmente acuerdo del Ministerio Público con el juzgado de garantía, y se le otorgó el sobreseimiento definitivo. La octava persona, Gladys Esther Izquierdo Sosa, desde el 2013 al 2015. Documental número no figura. No. Miramos muchísimo en esta semana para ayudar a este tribunal. De cualquier manera van a investigar, pero siempre vale la pena también colaborar en ese sentido, porque yo aprendí a ver que hay que colaborar con la justicia, pero no en engaño, sino hablando de la verdad y con los documentos en mano. Ella fue, yo colaboro un poco, porque no figura, no encuentro, que ella fue nombrada por resolución número 267/2013, el 25 de febrero, como personal permanente por el rector de la Universidad Nacional, profesor e ingeniero agrónomo Pedro Gerardo González. Y en el 2013 y 2014, cargo en función a la docencia en el Departamento de Documentación, Biblioteca de la Facultad Veterinaria, por el Consejo Directivo de la Facultad. Y en el 2015, el Consejo Directivo presidido por el doctor Juan Alberto Caballero. O sea, acá hay una mezcla. A ella le suma 35.447.484 guaraníes. Pero suma el salario administrativo de personal permanente, cargo administrativo, y en función a la docencia. Y ese total, por este año, 13 y 2015, además resalto, 2015 ya no estaba Froilán en la facultad, pero me agrega igual dentro de los 1.225 millones como responsabilidad, porque esto forma parte de ese monto. 33 meses de cobro ilícito por esta persona. Si hace uno la división de este monto por 33, alcanza 1.074.166 guaraníes por mes. No existe ese monto. Ni como personal permanente que marcaba a esta señora diariamente el reloj para justificar su trabajo, pero como auxiliar no existe 1.074.000 por mes. Todas estas justificaciones presentadas, finalmente, como imagínense, esta señora es la madre de la famosa parvularia, y el juzgado tenía que dar, porque el mismo monto el juzgado otorgaba 3.600.000 en la mayoría de los casos para la suspensión condicional.
Sin embargo, hay un poquito más para un poquito equilibrar la presión social, el Ministerio Público que no aprobaba absolutamente nada y tenía que permanecer adentro, etcétera, etcétera. 12 millones de guaraníes de cualquier manera. 12 millones de guaraníes que esta señora finalmente lo devolvió, no por cuota, sino lo devolvió al contado. Y hoy está con su finiquito, está con su sobreseimiento definitivo. Luego viene la novena persona, Nélida Cogliolo de González. En el documental encontramos desde el 103 al 119, el de mayor páginas y hojas. ¿Por qué razón? Porque es una persona antigua. 1991 fue nombrada por el entonces doctor Luis H. Berganza, rector de la Universidad Nacional. Profesional, egresada de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, licenciada en Geología, y es nombrada en cargo administrativo desde el 91 al 2015. Hoy jubilada. Y jubilada, gracias a Dios, con todos esos haberes que el Ministerio de Hacienda reconoció absolutamente de que no se cobró ilícitamente como manifiesta el Ministerio Público. En ese momento, imagínense, como era tan antigua y como tan cercana, pero familiar, no en otro sentido, del rector de la universidad, Froilán Peralta, y decano en ese momento de lo que le imputa 2011-2015, le obligan o le imputan por el valor de 381.601.183 guaraníes. ...57 meses... hasta de todo el 2011 hasta septiembre de 2015, 57 meses. Hubo un perjuicio patrimonial de 6.694.757 guaraníes por mes. Y buscamos, su salario administrativo no alcanza este monto. Su salario de auxiliar de enseñanza, juntando los dos que tienen más, alcanza. Es decir, que cobró indebidamente durante del 2011 al 2015 y nunca se fue. Es una señora que puede traer al Ministerio Público el testigo que quiera. Al azar se puede tomar ahí de la Facultad de Veterinaria. Es una persona respetada y conocida por todos, que no falta al trabajo sino es por enfermedad. Pero se le sumó su cargo de auxiliar con su cargo administrativo. Se le imputa que ella cobró ilícitamente hasta el trabajo administrativo en valor de 6.694.000, y es fácilmente demostrable hasta por el Ministerio Público. Si se sinceran un poquitito, van a encontrar en el reloj que ha marcado toda su vida. Y finalmente le dan una salida de suspensión condicional y un valor que tiene que devolver de cualquier manera, y eso es lo que uno muchas veces, pero ya en balde vamos a agregar palabras: 28 millones de guaraníes. 28 millones de guaraníes. Y paga 565.000 guaraníes mensuales, porque sigue pagando hasta hoy. Se puede revisar. No solicitó todavía su finiquito y sigue pagando como puede 565.000 guaraníes mensuales. Esa es la señora Nélida Cogliolo de González. Hasta ahí vamos a ir, señor. Bueno, entonces, Nélida Cogliolo de González. Perfecto. Entonces, vamos a hacer el receso diario, como ya les había informado, y procedimos entonces en la fecha que ya les había dicho, el 5 de octubre a las 13 horas. Como les dije, ya ese es el sexto juicio del día.
pero vamos a tratar de empezar puntualmente a las 13 horas. Vamos a pedir luego el informe a la Corte y vemos si luego ya podemos avanzar más rápido en esta causa, ya que la excepción ya llegó a la Corte, entonces ahora sí ya vamos a tener un panorama sobre el tiempo que va a demorar eso. Entonces están todos notificados ya por este acto de la siguiente fecha. Ya pueden retirarse. Muchas gracias, presidente. Gracias a ustedes. Hay que rectificar. Gracias a ustedes. Hasta luego.